Bueno, creo que ya está grabando. Creo que ya está grabando. Sí. Bueno, como os decía, vamos a empezar ya con la materia, vamos a empezar con el contenido de la asignatura. El ensayo que hicimos era un poco para abrir boca y ahora pues ya vamos a meternos de lleno de lo que es la materia. Como os comenté, la asignatura está planificada como si fuera un gran proyecto, ¿no? Un proyecto que es una investigación, ¿no? Te la vamos a empezar a construir desde lo más básico, desde lo principal, ¿no? Que serían estos objetivos, hipótesis, el problema de investigación, pasaremos por el diseño de herramientas, análisis de datos, conclusiones, etcétera. Nos vamos a pasar por todas estas fases. La primera fase es la del... O sea, la primera fase sería, bueno, pensar qué queremos investigar, ¿no? ¿Qué queremos investigar? ¿Cuáles van a ser esos objetivos? ¿Cuál es esa hipótesis de investigación que nos vamos a plantear? Entonces, bueno, para llegar hasta ahí, pues vamos a ver un poquito de materia vamos a hablar sobre conocimiento científico. Bueno, esta diapositiva la llamo conocimiento científico, pero bueno, aquí vamos a ir viendo varias cosas. Vamos a empezar hablando de conocimiento científico, qué es, etcétera, hasta llegar al proyecto de investigación, que es lo que vertebra también esta asignatura, ¿no? O sea, esta asignatura se vertebra en este proyecto de investigación que tenéis que ir construyendo, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a hacer va a tributar a este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso, que sepáis que esta diapositiva la vais a tener en el Moodle. Una vez que las veamos, bueno, pues ya las subiré para que las podáis volver a, volver a echar un vistazo. Y luego también os voy a dejar el vídeo, ¿no? De todo esto lo vamos a grabar, ¿no? Para que luego lo tengáis y podáis acceder, ¿de acuerdo? Bueno, todo lo que vamos a ver aquí lo he sacado sobre todo de 2 libros que también los tenéis en Moodle. El de investigación en psicopedagogía y el investigación educativa, ¿vale? Son 2 libros que los tenéis en Moodle y casi todo lo he sacado aquí. Luego he consultado otras fuentes de libros de filosofía de la ciencia y etcétera, que bueno, no los he colgado en Moodle porque no van a ser los libros, o sea, esos libros no los necesitáis para desarrollar el proyecto, ¿de acuerdo? Pero bueno, si alguien tiene interés, igual luego los puedo compartir, ¿vale? Los libros que tenéis en Moodle son los libros que os van a servir para desarrollar el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y también un libro muy importante, el de teoría crítica del currículum, que ese también lo tenéis en Moodle, ¿vale? Bueno, no sé si alguien está con el micro, igual, bueno, intentar desactivar el audio, ¿de acuerdo? Para no interferir, ¿no? con la explicación. Bueno, el conocimiento científico. Bueno, ahí os deja mi mail, tenéis mi mail también, bueno, yo escribo algunas cositas en un blog que tengo, pues si tenéis el blog, escribo cosas sobre educación, política, sociedad, filosofía, si os queréis acceder en algún momento, pues ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, ¿qué es el conocimiento? Bueno, esto es un chascarrillo, ¿no? Bueno, chascarrillo, no, una pequeña broma. En realidad no tenemos ni idea. Bueno, las ciencias del conocimiento o las ciencias cognitivas o las ciencias del conocimiento eh, en la actualidad, bueno, pues hay una confusión, ¿no? Acerca de cómo definir el conocimiento. Bueno, no es que haya una confusión, sino que depende el ámbito de investigación desde el cual accedamos, ¿no? Al estudio de este concepto, pues se define de una manera u otra el conocimiento. En la educación, pues el conocimiento es una cosa, en la neurociencia es otra, en las ciencias de la computación o la inteligencia artificial es otra, desde la psicología, pues se tiene otra idea, ¿no? De qué es el conocimiento. Entonces no nos vamos a meter en esto, pero bueno, para que veáis que hay conceptos para que vayáis viendo, ¿no? Que hay conceptos que muchas veces parece que los tenemos muy claros y aún, yo digo, no está tan claro, ¿no? ¿Qué es esto del conocimiento? ¿Qué es la cognición? ¿Qué es la percepción, la memoria? O sea, sí que desde la psicología, sobre todo en educación, desde la psicología, desde el conductismo, la psicología genética de teoría, pues sí que se han ido desarrollando y sí que nos hemos ido quedando con una serie de conceptos, pero que cuando profundizamos en ellos, pues a veces
No, yo os digo, hay claroscuros, ¿no? A la hora de, sobre todo a la hora de investigar, ¿no? El conocimiento de diferentes perspectivas. Bueno, lo que sí que tenemos que tener claro, o algo que más o menos tenemos claro, es que cuando hablamos de conocimiento, ¿no? O hablamos de conocer, claro, siempre cuando hablamos de conocimiento hacemos una relación de conocer algo, ¿no? De un ente que conoce algo, ¿no? Por ejemplo, el ser humano que conoce algo. O también podemos decir que un animal, ¿no? Pues, conoce algo, ¿no? Un animal, podemos decir que un animal conoce cuando está siendo atacado, ¿no? O está siendo perseguido, por ejemplo, ¿no? Igual que el ser humano, ¿no? Entonces, fijaos, ya la cognición parece que no es algo solo del ser humano, o a lo mejor habría que definirla muy bien para ver cuál es la diferencia entre lo que conoce el animal y lo que conoce el ser humano, ¿no? Bueno, de cualquier manera, el conocimiento parece, o a priori, parece que es una relación, ¿no? Entre alguien que conoce, ¿no? Y lo conocido, ¿no? Alguien que conoce, por ejemplo, nosotros, el ser humano que conoce, y lo conocido que sería el medio, ¿no? Que nos rodea. Una de las marcas de la cognición, una de las claves de cómo podemos saber si alguien conoce o no conoce, o cómo podemos hablar de conocimiento, es cuando podríamos hablar de otros factores, ¿no? Pero bueno, cuando alguien actúa ante algo, entonces decimos, mira, tiene conocimiento, ¿no? de algo. No, por ejemplo, cuando nosotros decimos, por ejemplo, fijaos, yo puedo estar mirando las cosas a mi alrededor, pero puede haber cosas de las que no tenga conocimiento, ¿no? O sea, yo estoy mirando, pero no tengo conocimiento de lo que está ocurriendo a mi izquierda o a mi derecha, hasta que no soy capaz de decir, mira, aquí pasa esto o aquí pasa lo otro, ¿no? O sea, ya cuando soy capaz de señalar algo o de hacer referencia a algo, entonces podemos decir que yo estoy en conocimiento de esto, ¿no? Conozco esto. Bueno, eh, os pongo aquí que en principio el conocimiento es una capacidad de los seres vivos. O sea, si estás vivo, conoces, ¿no? Los animales nosotros conocemos. Eh, hay, hay estudios, bueno, hay textos, ¿no? Que hablan si las bacterias conocen, si los virus conocen o si las plantas conocen. Claro, no nos vamos a meter en esto, pero bueno, para que veáis que hay preguntas que aún no están, quedan por resolver. Y entonces, claro, depende de cómo definimos el conocimiento. Por ejemplo, una planta es capaz de actuar ante un estímulo externo. Si eso es conocer, la planta tendría conocimiento, ¿no? De lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Eh, bueno, realmente no vamos a bucear más en esto. Sí que quería como sacar estas cuestiones a relucir para que le deis vueltas, ¿no? En algún momento y que, bueno, que tengáis constancia de eso, ¿no? De que hay muchas cosas que no están tan claras, ¿no? Y bueno, creo que es importante, ¿no? Fijaos, no intento tanto resolveros preguntas como eh, daros nuevas preguntas, ¿no? Para que, bueno, pues eso de alguna manera os motive, ¿no? A la reflexión. Bueno, momento. Bueno, claro, vamos a centrarnos en el ser humano que de alguna manera es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, el ser humano, como os pongo ahí, pues tiene diferentes formas de conocer, ¿no? No, claro, bueno, ¿cómo podemos conocer? A través de los sentidos, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? Esa sería nuestra primera barrera, ¿no? Podemos conocer a través de la vista, a través de nuestra capacidad auditiva, a través del tacto, también a través de nuestro sentido del equilibrio, ¿no? También podemos conocer si estamos rectos o estamos boca abajo, ¿no? O sea, el ser humano tiene diferentes formas de acceder a lo que le rodea. Pero bueno, aquí, en esta frase me refería a que las diferentes formas que tenemos de conocer es las diferentes formas, ¿no? que tenemos de acceder a la realidad, de transformar esas percepciones, ¿no? En ese conocimiento, ¿no? Fijaos, aquí conocimiento estamos diciendo que es la transformación de una percepción, ¿no? En algo que conocemos, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos en el ser humano, ¿no? Y de lo que somos capaces de captar por los sentidos y también de lo que somos capaces de las relaciones que somos capaces de entablar con el medio, con otros objetos y con otras personas, podemos decir que podemos conocer de diferentes formas, ¿no? Ya sea a través de la experiencia cotidiana, a través del arte,
a través de la teología, a través de la filosofía o a través de la ciencia. ¿De acuerdo? Fijaos. Entonces, claro, ¿qué os quiero decir con esto? Que la ciencia sería uno de esos ámbitos que usa el ser humano para poder conocer. Pero fijaos, a través de la teología, el estudio de Dios, a través del arte, ¿no? El estudio de estas creaciones artísticas, ¿no? de nuestra capacidad para crear, ¿no? Para generar nuevas formas artísticas, a través de la filosofía o a través de la experiencia cotidiana, bueno, pues también son elementos con los que adquirimos conocimiento de nuestra realidad. ¿De acuerdo? La modernidad, ¿no? A partir del siglo XVII, a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, la modernidad lo que se centraba era sobre todo en la importancia de la ciencia, ¿no? La importancia del conocimiento científico y la importancia de conocer a través de un proceso, de un método sistemático, ¿no? Donde siguiera una serie de fases, con una serie de herramientas, etcétera, ¿no? Eso es el método científico, ¿de acuerdo? Y se pensaba, bueno, se ponía todo nuestra, o sea, se proyectaban, ¿no? Todas las posibilidades de ser humano sobre la ciencia. Hoy en día, bueno, pues no es que la ciencia vaya perdiendo terreno, pero sí que, bueno, pues tenemos un espectro o tenemos un abanico más amplio, ¿no? de las diferentes formas que podemos conocer. Aquí en esta asignatura, como os pongo, pues nos vamos a centrar efectivamente en la ciencia, ¿no? En la investigación. Y sobre todo, bueno, nos vamos a centrar, o la manera en la que vamos a ver la asignatura va a ser una forma muy práctica. O sea, vamos a ver, bueno, sobre ciencia, filosofía de la ciencia, se ha escrito bastante, se ha escrito mucho, pero sí que la asignatura vais a ver que es muy práctica. Bueno, estaréis diciendo, bueno, ahora estamos dando mucha teoría, ¿no? Pero ya veréis cómo luego vamos a trabajar bastante, ¿no? Sobre este proyecto de investigación que tenemos que desarrollar. Bueno, para la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el método científico, ¿no? El método científico que sigue una serie de pasos, ¿no? Este método científico nos permite investigar. ¿Investigar? ¿Para qué queremos investigar? ¿Para qué investigamos? Pues investigamos, pues eso, para conocer, ¿no? Para conocer. Y conocer, bueno, es obtener información de lo que nos rodea, ¿no? Plantearnos preguntas sobre lo que tenemos a nuestro alrededor y bueno, de alguna manera, pues contestar, ¿no? estas preguntas. Y bueno, pues la ciencia es ese proceso, ¿no? Que responde una serie de preguntas. Ya lo vais a ver, ¿no? Ya lo vais a ver a qué me refiero con esto. Pero bueno, siguiendo con esto, ¿no? Con la diapositiva, ¿qué es lo que nos rodea? Nos haremos obtener información de lo que nos rodea. ¿Qué es aquello que nos rodea? Bueno, esta es una perspectiva, cuando yo contesto así esta pregunta, lo hago desde una perspectiva materialista. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el materialismo es el materialismo, bueno, pues es un conjunto, ¿no? de argumentos y reflexiones, ¿no? En torno a la idea de la materia y, bueno, pues se centra en esto, ¿no? O sea, se puede decir que es una línea de investigación en filosofía, ¿no? Que se centra en la importancia de la materia. ¿Y qué es la materia? Bueno, la materia es lo que nos rodea. La materia somos nosotros, es este ordenador, es la pared de esta clase. La materia es aquello que nos rodea y que podemos tocarlo, que podemos distinguirlo, ¿no? Que podemos reconocer, que podemos diferenciarlo, ¿no? Eso es la materia. Aquello que podemos reconocer, aquello que podemos darle nombre, que podemos tocar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, es que podemos distinguir, ¿no? Que le podemos dar nombre. La materia, bueno, pues es aquello que nos rodea. Bueno, esto lo recojo, esta idea de la materia, yo os digo, sobre todo me baso en algunos apuntes, ¿no? de Gustavo Bueno, que es un filósofo español que, bueno, pues que desarrolló todo bueno, desarrolló un sistema filosófico pues alrededor del materialismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que quería que viéramos la realidad, sí que os quería transmitir esto para que viéramos la realidad de esta manera, ¿no? De la realidad compuesta de materia, ¿no? Lo que nos importa en la materia, ¿no? Lo que podemos reconocer, lo que podemos identificar. Y, bueno, ¿cómo se divide la materia en el mundo? Bueno, pues Gustavo Bueno señala que hay 3 tipos de materia. La N1, la materia primogenérica, o sea, la primera materia, ¿vale? Este tipo de materia se divide en 2, corpórea o incorpórea. La corpórea, pues
eso, los sólidos, ¿no? Por ejemplo, la madera, las piedras, ¿vale? Eso es la materia primogenérica corpórea. La incorpórea, pues las ondas electromagnéticas, el wifi, ¿no? Del que hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, eso sería la materia primogénica, la radiación, ¿no? Por ejemplo, pues eso sería la materia primogenérica, ¿no? Que son cosas que, como veis, podemos investigar y podemos reconocer, ¿vale? Los sólidos los podemos tocar, las ondas electromagnéticas no las podemos tocar, pero las podemos reconocer y las podemos medir, ¿de acuerdo? O sea, existe. La materia 2, la materia segundogenérica, bueno, pues esto, si os fijáis, ya depende más del ser humano, ¿no? Son aquellos deseos, son los planes, nuestras ideas, nuestros valores, nuestra percepción de la vida, nuestras ideas políticas, bueno, también sería eso, nuestro dolor de espalda, ¿no? Cuando duele la rodilla, bueno, pues serían todos, bueno, pues todas estas sensaciones, todas estas experiencias que no son materia primogénica corpórea y corpórea, pero que podemos identificar, ¿no? Las percepciones, las opiniones de las personas, etc. Ya veremos que en educación, sobre todo, nos vamos a centrar en esta materia segundogenérica, ¿no? A la hora de investigar, ¿de acuerdo? Tranquilas, que luego no vamos a tener que estar hablando, ¿no? de esto, ¿no? Definiendo esto, la percepción es la materia segundogenérica, no, sino simplemente esto es un esquema como para centrarnos, ¿no? Y también para ubicarnos, ¿no? en el espacio, ¿no? Y en el tiempo. Y bueno, estaría la materia tercerogenérica, que sería, bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, ¿de acuerdo? Fijaos, no es materia primogenérica, tampoco segundogenérica, pero sí que lo podemos reconocer y sí que podemos identificarlas, ¿no? Y luego sí que tiene también una traducción práctica, ¿no? O sea, el teorema de Pitágoras lo podemos aplicar a la realidad, ¿no? O la teoría de la relatividad, ¿no? También sería materia tercerogenérica. Bueno, esto es un poco para que nos ubiquemos, ¿de acuerdo? Para que nos ubiquemos, que lo tengamos claro, ¿no? De qué nos estamos refiriendo, ¿no? Con esto de la materia, qué es lo que nos rodea. Bueno, pues esto es lo que nos rodea, estos tres tipos de materia, ¿de acuerdo? Habría otras formas de conceptualizar esto, pero bueno, yo he elegido esta porque creo que es sencilla, ¿no? O sea, o a priori es sencilla lo que os he presentado, luego se vuelve más complejo, ¿no? El planteamiento que hace el autor, pero bueno, en principio, pues, yo creo que es sencillo de entender. Igual en otro momento podemos reflexionar sobre esto. Si me queréis hacer alguna pregunta, pues igual podemos abordarlo. Bueno, fijaos, ¿cómo accedemos a esa realidad? ¿Cómo accedemos a esa realidad? A través de nuestros sentidos, ¿no? O sea, el conocimiento, lo que conocemos, pues depende de nuestros sentidos, de nuestras capacidades, que nos permite, pues, acceder, pues, a determinados tipos de materia, ¿no? Pero fijaos, pero la ciencia, a la hora de expresar este conocimiento, bueno, pues es a través de algún tipo de lenguaje, ¿no? Matemático, lingüístico, lógico, etc. Bueno, en las ciencias de la educación, sobre todo, vamos a utilizar lenguaje, ¿no? O sea, todo lo que podemos, por ejemplo, lo que hemos hablado de las percepciones, las opiniones de las personas, las vivencias, las experiencias de los docentes, de los estudiantes, todo eso, bueno, pues se puede traducir en el lenguaje, ¿no? Que luego utilicemos otros instrumentos, ¿no? Para recoger esa información a través de cuestionarios, que la información la vuelquen, ¿no? en datos numéricos, pero bueno, en educación sobre todo es el lenguaje, sobre todo también lo que nos vamos a centrar en investigar, ¿no? Qué conceptos, qué percepciones, etcétera, ¿no? Qué conceptos nos podemos encontrar en el currículum, qué conceptos qué discurso manejan los docentes, etcétera. Bueno, fijaos que a través de los conceptos, claro, los conceptos es una forma de identificar la realidad. O sea, que todo lo que existe, de un modo u otro, tiene un concepto, o sea, tiene un nombre, ¿no? Lo podemos diferenciar, ¿no? Aquí está la botella de agua, aquí está mi ordenador, aquí está mi bolígrafo. O sea, todo lo que existe, de alguna manera, tiene un nombre, ¿no? Y si alguna vez aparece algo que no existe, bueno, pues nos inventamos un nombre, ¿no? Entonces, claro, lo que pongo ahí, ¿no? No hay nada que exista a lo que no le designemos un concepto. Claro, puede existir algo que no hemos nombrado, bueno, pueden existir cosas que aún no hayamos descubierto y que no le hayamos puesto nombre.
pero en principio, cuando somos conscientes de la existencia de algo, lo tenemos que nombrar de alguna manera, o lo nombramos diciendo, bueno, esto es parecido a tal, ¿no? O sea, de alguna manera lo tenemos que conceptualizar. Claro, fijaos una cosa, claro, fijaos que el concepto no es lo mismo que la palabra, ¿de acuerdo? Ahora os voy a poner un esquema para que lo veamos. Claro, por ejemplo, el concepto, claro, por ejemplo, inclusión es una palabra, esto lo ha comentado antes alguna de nuestras compañeras, inclusión es una palabra, pero también es un concepto, ¿no? O sea, la palabra inclusión es lo que hemos escrito. Y el concepto de inclusión es lo que tenemos en nuestra cabeza, ¿vale? ¿Qué significa ese concepto? ¿De acuerdo? Claro. Bueno, esta es la palabra que os pongo aquí. El concepto no es inclusión. Inclusión es una palabra que identifica una realidad, pero claro, que está anclada a esa concepción que tenemos de la inclusión. Claro, pongo ahí que el concepto es la forma por la que identificamos esa realidad. Claro, bueno, yo creo que lo vamos a ver más claro aquí, en este esquema. ¿Vale? Fijaos. Por un lado tenemos, a la derecha tenemos la realidad, lo que nos rodea, ¿no? Las cosas del mundo. ¿Vale? Las cosas del mundo. Entonces, esas cosas del mundo, nosotros, pues puede ser valorar a los estudiantes, motivar la motivación en clase, la participación en el aula o la participación. ¿De acuerdo? Imaginémonos que estos conceptos abstractos son los que tenemos en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Que es como identificamos el mundo. Y lo que tenemos a la izquierda es la forma en la que transmitimos esa información. Fijaos, la palabra inclusión. La palabra inclusión, para alguno de nosotros, para los maestros, puede significar participar en el aula, ¿no? Si yo hablo de inclusión, seguro que me decís, bueno, pues que los estudiantes participen en el aula o participen en el centro escolar. Pero alguien que no sea un maestro, que sea un trabajador social o que tenga otra profesión, puede hablar de participación y que sea otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un educador social, si le hablo de inclusión, bueno, pues a lo mejor se está refiriendo a la inclusión social, ¿no? O sea, si le hablo de inclusión, para él solo inclusión supone participar y ya está, pero no participar en el aula, porque no es maestro y no tiene ese marco de referencia de la educación, ¿no? Que nos lleva a pensar en la inclusión como algo que sucede en el aula. ¿No? Tal vez para él, pues la inclusión signifique otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión social, ¿veis? Y no tanto con la inclusión educativa, ¿de acuerdo? Pero fijaos cómo una misma palabra como es inclusión, pues puede tener, según la persona, pues puede tener diferentes conceptos, ¿de acuerdo? Fijaos, la motivación en clase, ¿no? Nosotros identificamos la motivación en clase. Se puede medir con un 5, la motivación en clase puede significar 5 o puede significar muy buena atención, ¿vale? Por ejemplo, nosotros decimos, en clase, los estudiantes, si están muy motivados, es un 5, y si están poco motivados, un 1, y si están muy motivados es que tienen muy buena atención en el aula, y si no, que tienen poca atención en el aula, ¿vale? Pero fijaos, la motivación en clase la puedo medir de dos maneras, o con un 5, o del 1 al 5, o del poca atención a muy buena atención. ¿De acuerdo? Un poco para que veáis la diferencia, ¿no? Entre lo que entendemos por ese concepto con luego la palabra, ¿no? O los símbolos, los símbolos que utilizamos para eso, ¿no? Para relacionarnos entre nosotros, ¿no? Y para darnos a conocer, ¿no? Pues aquello que queremos transmitir. Claro, fijaos, una cosa que pongo aquí es que la relación entre un concepto y una palabra, ¿no? La relación entre el concepto que está aquí en el centro y esta palabra no es una relación directa. O sea, no es una relación como os pongo aquí. O sea, claro, o sea, es totalmente arbitraria. No hay ninguna razón detrás. ¿Vale? No hay una razón de por qué se da esa significación. Simplemente, bueno, pues hemos avanzado, ¿no?
en nuestro vocabulario las palabras se han ido haciendo más complejas, pero en un principio, ¿no? Las primeras personas que desarrollan el lenguaje asignaron una palabra a un concepto de una manera totalmente arbitraria. Bueno, lo primero asignaron es a un vocablo y a un concepto que tenían en la cabeza, pero es totalmente arbitrario. No hubo una decisión, motivada, ¿no? por algún elemento, no, sino que fue totalmente, bueno, pues azaroso, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, como os pongo aquí, digo, el lenguaje no tiene ninguna razón de ser y el conocimiento tampoco. El lenguaje y el conocimiento apareció porque sí, ¿no? O sea, eh, el lenguaje no hay un humano anterior que dijo, vamos a ver si empezamos a desarrollar sonidos y al final creamos un lenguaje. No, o sea, empezaron a soltar sonidos, estos sonidos se identificaban con cosas, ¿no? Con ideas, luego se empezaron a desarrollar ideas que querían transmitir y entonces, bueno, pues así se fue desarrollando el lenguaje, pero no tenía ninguna razón de ser, no se creó para nada, o sea, luego ya lo utilizamos para comunicarnos, pero al principio nació sin ninguna razón de ser, igual que conocimiento. Conocimiento no lo encontramos. Y entonces, bueno, gracias a que tenemos conocimiento, sabemos que conocemos, pero podía haberse dado, no se puede, el conocimiento no se puede, la roca no tiene conocimiento. O sea, se podía no haber dado, o las plantas no tienen conocimiento, o sea, se podía no haber dado ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, lo tenemos y bueno, podemos estar hablando, ¿no? de que reconocemos, ¿no? ese conocimiento. Bueno, pues bueno, vamos avanzando. Y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta me la podéis hacer, ¿de acuerdo? Levantáis la mano o, bueno, o me molestáis porque no veo si levantáis las manos. Entonces, bueno, me la podéis comentar. O si no, al final, cuando queráis. Bueno, fijaos, para avanzar en la ciencia, ¿qué necesitamos? ¿O cómo avanza la ciencia? ¿O cuál es el fin de la ciencia? El fin de la ciencia es establecer una serie de leyes bueno, una serie de leyes que nos permitan, bueno, pues, señalar que algo es de una manera y no de otra, ¿no? Bueno, os pongo ahí que las leyes son aseveraciones sobre algo, ¿no? O sea, podemos aseverar algo sobre otra cosa. Y claro, estas leyes, ojo, claro, no solamente que digamos algo sobre algo, o sea, no solamente que esta taza sea blanca o el agua moja, no, sino que tienen que expresar una regularidad. O sea, es una ley porque cuando hemos desarrollado el método científico, ¿no? Y hemos concluido esta ley, o sea, es una ley que se va manteniendo. O sea, luego nos hemos dado cuenta de que hay leyes que se mantienen, ¿no? Y luego la ciencia avanza, entonces hay leyes que tenemos bueno, que no tanto apartarlas, no tanto desestimarlas, pero bueno, sí apartarlas porque han surgido nuevas leyes y entonces, bueno, pues tenemos que atenernos a esas, ¿no? Pues para el conocimiento para poder movernos en el mundo, ¿no? En educación, pues eso, antes se pensaría que la educación era adecuado gritarle a los estudiantes y pegarles, ¿no? Porque lo que se decía, ¿no? Que la letra con sangre entra. Y hoy nos hemos dado cuenta de que, pues, igual no es el método más adecuado para educar a los estudiantes y que los estudiantes se motiven y se enganchen en el aula, ¿no? O sea, hemos ido avanzando, ¿no? En ese sentido. Esto es un ejemplo muy banal, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, claro, el objetivo de la ciencia es desarrollar una serie de leyes sobre la realidad que nos rodea, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso, ¿no? O sea, esa es la idea. Bueno, claro, estas leyes, ¿cómo se desarrollan estas leyes? Bueno, pues a través de una serie de conceptos, ¿no? De los conceptos que hemos visto, ¿no? Pues con estos conceptos vamos construyendo estas leyes. Bueno, claro, fijaos, bueno, hay leyes, bueno, sobre el tema de las leyes, sobre la investigación que se ha hecho sobre las leyes, ¿no? Y el método científico, etcétera. Bueno, pues hay diferentes posturas, pero bueno, podríamos decir que una ley siempre se intenta acercar a la realidad, pero nunca la va a plasmar del todo, ¿no? Como es esa realidad.
De hecho, pues hay leyes que ya os digo, ¿no? Que se han ido actualizando. Es cierto que, bueno, al final llegamos a un conjunto de leyes, ¿no? Que parecen que inamovibles, pero bueno, quién sabe si en algún momento en el futuro pues hay que cambiarlas, ¿no? Esto es lo que dice un filósofo que se llama Roy Bhaskar, un filósofo inglés, que él hablaba, ¿no? Del realismo científico, y entonces él decía que una ley se genera en una investigación que se ha desarrollado, pero claro, esto es una investigación cerrada, ¿no? Porque hemos intentado controlar una serie de variables para que se pueda desarrollar esta investigación. Y entonces, claro, él decía, claro, si estas conclusiones que nos llevan a estas leyes se hacen en un entorno cerrado, claro, pero las leyes no están en esos entornos encerrados, sino que están en la apertura del mundo, ¿no? En la realidad, en todo lo que nos rodea. Entonces, claro, en algún momento, pues esta ley igual pues hay que cambiarla, ¿no? Porque hemos desarrollado otro experimento que lo que hace es que pues esta ley no nos valga o que la supere, ¿no? Hay otra ley que supere, ¿no? A la ley que teníamos antes. Esto en educación, esto lo cuento porque en educación, sobre todo, claro, fijaos, cuando hablamos de ciencia de la educación decimos, tenemos que sacar leyes sobre la educación, pero en las ciencias sociales y en la ciencia de la educación a veces es complejo, ¿no? Establecer una serie de leyes inamovibles. ¿Por qué? Pues por la propia naturaleza de la educación, o sea, por la propia naturaleza de la sociedad. Cuando hablamos de educación, hablamos de las ciencias sociales, estamos hablando de las relaciones que establecen los sujetos entre sí. Y estas a veces son complicadas de medir a la perfección, ¿no? O de medirlas perfectamente o de delimitarlas perfectamente, ¿no? Entonces sobre todo en la ciencia de educación, nos vamos a encontrar leyes parciales, ¿no? Nos vamos a encontrar investigaciones que nos avisan de tendencias, nos avisan de ciertos rasgos en una comunidad, ¿no? En una comunidad educativa, pero establecer leyes inamovibles en educación diría que es imposible. Diría que es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando, ¿vale? Que a veces nos paramos mucho en una diapositiva. Bueno, claro, estas leyes forman teorías, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de la gravedad o de la teoría de la teoría de la relatividad, no es que sea una ley o una teoría, sino que es un conjunto de leyes, ¿no? que forman esta teoría, ¿no? En la ciencia se trata de eso, ¿no? De avanzar a través de leyes y de teorías, ¿no? Claro, por lo general no solamente compruebas una ley, sino compruebas una teoría entera, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, pues pueden confluir diferentes elementos, diferentes factores, ¿no? A los que atenernos, ¿no? Y entonces, bueno, entra en conjunto por diferentes leyes, ¿no? Bueno, pues, que si los alumnos aprenden en conjunto, ¿no? Relacionado con la educación, si la motivación, que a lo mejor sería un elemento más de la psicología. Claro, fijaos, también aquí en educación ocurre, como en las ciencias sociales, que a veces hay ámbitos que se van solapando, ¿no? A veces es complicado decir cuál es el objeto de estudio de la educación, porque nos damos cuenta de que, claro, fijaos, la educación es una ciencia que no es una ciencia eh, primera o primordial, no es una ciencia base, sino es una ciencia que se alimenta de otras ciencias, sobre todo de la psicología, de la sociología, de la economía o de la filosofía también. Cuando estamos hablando de las relaciones en el aula, hablamos de sociología del aula. O cuando hablamos de la motivación o cuando hablamos de los intereses de los estudiantes en el aula, en verdad estamos hablando de psicología. Entonces, fijaos que la educación siempre, o sea, sí que tiene un objeto de estudio definido, ¿no? O más o menos definido, ¿no? Que sería pues, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que se da en las aulas, pero también en toda la sociedad, y que va nutriéndose de diferentes ámbitos de investigación. Sociología, psicología, economía, política, etc. Bueno, la política también sería una ciencia que se nutre de la sociología, bueno, etc., ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos esa idea, ¿no? Para que tengamos esa idea en la cabeza. Bueno, eso se puede establecer también una teoría no comprobada, bueno, basada en diferentes saberes, ¿no? O sea, claro, nosotros podemos pensar en una serie de leyes, ¿no? Que las vamos a comprobar de diferentes ámbitos de la ciencia, ¿no? Y que al final pues, nos den una teoría, ¿no? Pues, por ejemplo, la inclusión,
queremos comprobar si la inclusión depende de la práctica del aula, de la actitud docente y de la facilidad de comprensión de los contenidos, ¿no? Pues aquí tiene que ver la psicología, bueno, aquí entra la psicología, también puede entrar la sociología, ¿de acuerdo? ¿No? Cuando hablamos de las actitudes de los docentes, ¿no? Cuando hablamos de estas relaciones docentes, el aula con otros estudiantes, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, la ciencia hacia donde está avanzando es intentar buscar estos proyectos de investigación que se nutran, ¿no? Y que intervengan diferentes ciencias, la psicología, sociología, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, eso es un poco hacia donde va avanzando la ciencia. Bueno, fijaos, en desarrollo de la ciencia, bueno, aquí bueno, os he traído una teoría, ¿no? Una teoría de Thomas Kuhn, que escribió un libro sobre las revoluciones científicas, creo que en 1962. Y entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Él decía que la ciencia tiene 3 fases, ¿no? La ciencia normal es donde se trabaja con un paradigma, ¿no? Con un paradigma de investigación, y es un momento donde, bueno, pues se hace ciencia de manera normal, no hay grandes problemas, se utilizan más o menos las mismas herramientas, los mismos métodos, los mismos procesos de investigación, las preguntas de investigación, las hipótesis son muy parecidas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que para llegar a esta ciencia normal, antes ha tenido que existir una protociencia o una ciencia inmadura, ¿no? En una ciencia inmadura es cuando hay investigadores, ¿no? Por ejemplo, los investigadores en educación, pues utilizaban diferentes herramientas o utilizaban diferentes concepciones de lo que era la educación o diferentes muestras, ¿no? El objeto de estudio era diferente, ¿no? Lo que os he comentado antes sobre la ciencia de la cognición, que de hecho la ciencia de la cognición pues aún están como en un estado de ciencia inmadura, pues es este estado, ¿no? Donde bueno, pues, se utilizan diferentes conceptos, ¿no? Para hablar de educación o para hablar de inclusión, se utilizan diferentes instrumentos, ¿no? Es como que todo es válido, ¿no? Porque de alguna manera los investigadores están encontrando, ¿no? Ese camino hacia esa ciencia normal, ¿no? De alguna manera pues se va encontrando ese camino a través bueno, casi de ensayo y de error, ¿no? Y bueno, el momento de la revolución científica se da cuando en la ciencia normal ya no es capaz de resolver, ya no es capaz de dar respuesta a objetos de estudio que se van encontrando, ¿no? En este ámbito de la ciencia, y entonces pues tiene que haber una revolución donde pues se desarrollen diferentes nuevos enfoques, nuevas herramientas, ¿no? Nuevas formas de acceder a la realidad, nuevas formas de nuevos procesos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es cuando se produce esta revolución de la que habla Kuhn. Yo diría que en educación nos encontramos en la ciencia normal. O sea, yo creo que la educación ha encontrado su estabilidad y entonces, bueno, pues más o menos sí que se van desarrollando como nuevas perspectivas, nuevas formas de analizar los datos, nuevas formas de acceder al objeto de estudio, pero no se trata tanto de revoluciones. Bueno, para que nos hagamos una idea, ¿qué tipos de investigación hay? Podemos diferenciar dos, y en educación sí que hay una tercera que sí que nos atañe, que es la investigación evaluativa. Bueno, la investigación básica sería esta, que cuando queremos comprobar una teoría, ¿no? Que esta sería un tipo de investigación que se realiza más a lo mejor en las ciencias naturales, ¿no? En la biología, física. La ciencia aplicada sí que ya es más propia de las ciencias sociales y que lo que busca es comprobar algo en la práctica, ¿no? Bueno, pues vamos a desarrollar una investigación, pero que se va a aplicar, se aplica en este objeto de estudio, ¿no? Y entonces vamos a sacar información que también nos va a hablar sobre estas leyes, estas teorías que vamos a formar, pero ya no es tanto sobre experimentos, ya no es tanto sobre experimentos de laboratorio, sino ya tiene que ver con una práctica, por ejemplo, en el aula, en el centro escolar. Y evaluativa, digo que nos atañe porque claro, pues en ciencias de la educación la evaluación pues, es una constante. ¿No? La evaluación, bueno, sobre todo desde mediados del siglo XX, bueno, al principio, mediados del siglo XX, se desarrolló pues todo se hizo un gran desarrollo, ¿no? En el tema de cómo evaluar este progreso de los estudiantes, que, bueno, pues antes era una forma de evaluar muy, muy positivista, ¿no? Muy basada en datos, ¿no? En datos numéricos, ¿no? Pues para ver de qué manera se puede mejorar la educación, que bueno, al final lo que hacía pues era encasillar, ¿no? Una ciertas personas, ¿no? Y establecer rankings, ¿no? De, bueno, de quién era mejor o quién era peor. Hoy en día esta evaluación ya se ha ido
hemos ido evolucionando, ¿no? Y ya la evaluación no es tanto para ver quién es mejor, quién es peor, quién aprueba, quién suspende, sino como un proceso de mejora, ¿no? Una evaluación para la mejora, ¿no? No queremos tanto establecer un ranking, sino queremos ver qué se ha hecho mal para poder hacerlo bien, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Pero bueno, no nos vamos a meter en este tipo de investigación, pero bueno, que sepáis que existe y que se hacen, y que es importante, ¿no? También, bueno, pues evaluar procesos, evaluar resultados, evaluar desempeño, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, fijaos que evaluar tiene que ver con valorar. O sea, claro, la evaluación, como yo lo entiendo, claro, tiene que ver con la valoración. No sé qué valoración se hace de esto, pero la valoración puede ser para establecer un ranking o valorar para ver qué mejora. ¿De acuerdo? Bueno, para que nos hagamos una idea en qué se diferencia la básica o la aplicada. Bueno, la básica, pues vamos a lo que pongo, ¿no? Podemos aplicar un cuestionario sobre aprendizaje cooperativo para validar este cuestionario, ¿no? Para ver, bueno, para estudiar cómo se ordenan estos ítems, ¿no? Según unas dimensiones. Pero fijaos, estos datos, pues de alguna manera, nos valen para diseñar un cuestionario que luego nos van a dar, que luego lo vamos a utilizar y nos va a dar datos, ¿no? En otro momento, pero no lo utilizamos para la mejora del aprendizaje del aula. La aplicada, de alguna manera, estos datos los utilizamos para la mejora del aprendizaje del aula, ¿vale? Pero a lo mejor no nos interesa tanto como desarrollar una teoría, una teoría, pues una inamovible, ¿no? Una teoría que siente, que pueda sentar, ¿no? Las bases de lo que ocurre en el aula, sino lo que nos interesa es pues, esa mejora de la educación, ¿no? Y lo que nos interesa es, de alguna manera, pues, transformar lo que está ocurriendo en el aula, ¿de acuerdo? Cambiar lo que está ocurriendo en el aula, ¿de acuerdo? No solamente sacar una ley, sacar una teoría, sino que haya cambios, ¿no? en este objeto de estudio. Bueno, ¿por dónde comenzamos a investigar? Bueno, la investigación siempre se dice que hay una serie de pasos, hay un proceso para investigar, ¿no? Pero bueno, a veces la investigación o la voluntad de investigar, el ánimo de investigar surge de diferentes espacios, ¿no? De diferentes personas también, de diferentes relaciones, ¿no? que tengamos con el objeto de estudio, con otras personas, ¿no? Bueno, podemos tener una teoría, podemos tener una idea que queremos comprobar, algo que queremos evaluar, etcétera. O simplemente una intuición, ¿no? O creemos que esto puede ser así, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos a investigar. Hay veces que podemos tener una idea, podemos tener una frase en la cabeza y decir, bueno, a ver cómo aterrizo esto, ¿no? O sea, hay diferentes formas, ¿no? de echar a andar una investigación. Bueno, básico para investigar, pues leer sobre un tema y hacerse preguntas. O sea, tenemos que leer sobre algún tema, un tema que nos interese, y tenemos que formularnos preguntas sobre eso, sobre ese tema, ¿no? Y entonces hay, en ese hacerse preguntas y responderlas, pues podemos buscar, podemos encontrar nuestro objeto de estudio, ¿no? ¿Qué queremos estudiar? Pero como os pongo ahí, sobre todo leer. O sea, si queremos conocer sobre algún tema o si queremos desarrollar una investigación innovadora, ¿no? Sobre algún tema, tenemos que leer lo último, leer lo último para saber cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Pero luego sí que tenemos que hacer otros tipos de lecturas para tener, bueno, pues una imagen global, ¿no? de cuál ha sido la investigación en este campo. Fijaos que al final la investigación parece que es algo donde se van a desarrollar grandes cambios y al final, bueno, investigar es, bueno, coger un objeto de estudio muy pequeño, ¿no? Investigar y descubrir algo sobre una pequeña parte de la realidad, ¿no? O sea, es complicado que se produzcan grandes cambios, ¿no? O que haya investigaciones que generen tal cantidad de volumen de datos, ¿no? que puedan decirnos muchas cosas sobre algo, ¿no? O sea, en general, la investigación siempre trata, ¿no? de espacios pequeños, ¿no? Dentro de este campo tan amplio. Bueno, la investigación debería partir de una pregunta de investigación. Una pregunta, ¿no? Una pregunta que nos planteamos y decimos, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué los alumnos que no están incluidos tienen peores notas? ¿Por qué cuando no se trabaja con el aprendizaje cooperativo, por qué los alumnos tienen bajo rendimiento? Etcétera, ¿no? Pero bueno, a veces no es tanto que partamos de una pregunta, pero bueno, a veces pues, nos encontramos ideas en el camino, aunque no hayamos formulado la pregunta correcta, viene luego, ¿no? Primero mejor surge la idea y luego surge la pregunta, ¿no? Bueno, de cualquier manera, como os pongo ahí,
hay que seguir un método de investigación, ¿no? No sabemos de dónde van a hacer esa idea, esa pregunta, esos objetivos de investigación, pero sí que lo que tenemos claro es que hay que seguir un método, ¿no? de investigación. Bueno, chicas, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Porque ya son las 4 de la tarde y bueno, pues nada, seguimos en la siguiente clase con esta, nos quedamos aquí en esta diapositiva, en el método de investigación, ¿de acuerdo?